Entonces vamos a hablar sobre en nuestra unidad 3 sobre contabilidad pública específicamente, que buscamos comprender qué significa lo público, cómo se relaciona con la contabilidad, analizar el papel del Sistema Nacional de Contabilidad Pública en la gestión estatal, reconocer el entorno institucional, jurídico y operativo donde funciona la contabilidad pública. Entonces, algunos conceptos básicos para poder comprender y analizar la contabilidad pública es el concepto de lo público y su relacionamiento. Entonces, lo público se refiere a lo colectivo, lo común y lo que es de utilidad para todos. Se contrapone a lo privado, o sea, no busca intereses individuales, ¿sí? Como las instituciones privadas, sino bienestar general. Es visible, abierto y de acceso a todo público frente a lo que es privado, que es reservado u oculto sus estrategias y su gestión. Ejemplos de los conceptos de lo público: la educación pública, los recursos fiscales, la infraestructura estatal, la inversión vial, entre otros. Entonces, tres formas de entender lo público según Nora Rabotnikov, que es la primera, respuesta a la demanda de la comunidad. O sea, lo público busca responder lo que la comunidad solicita para el bienestar colectivo, el bienestar común. La vigencia del Estado de Derecho, o sea, siempre se debe de buscar en lo público garantizar la legalidad y la confianza del Estado. Y en nuestra tercera parte, de una cultura política. Entonces, constituye o construye una ciudadanía y una participación activa del ciudadano. Entonces, para entender lo público, debemos comprender que existen tres fases: la respuesta a la demanda de la comunidad, vigencia del Estado de Derecho y partir de una cultura política que construya ciudadanía y participación de esta. Entonces, esto implica que la contabilidad pública no es solo técnica, sino en la contabilidad pública se incluye lo social y lo político. Entonces, aquí vamos a ver ahorita un ejemplo práctico sobre la diferencia contable plasmada entre una biblioteca y una entidad privada. ¿Por qué? Porque nosotros no solo desde la contabilidad pública damos resultados financieros, ¿sí? Por ejemplo, la Universidad de Pamplona no busca generar utilidades con respecto a la educación superior. Nuestro fin principal es acceso a la educación superior de la mayor cantidad de jóvenes que produzcan profesionales para la transformación social de Colombia, en un país en paz, como lo dice su lema. Entonces, lo público y la contabilidad. La contabilidad se convierte en un instrumento de control social y transparencia. ¿Qué nos permite? Permite conocer los resultados de la gestión pública, la gestión que tuvo el gobernador, alcaldes, secretarios, entidades, corporaciones, entidades no adscritas, mixtas, entre otras, y cómo se manejó el uso del recurso de esto desde la gestión pública. Informar sobre cuáles son esas prioridades colectivas y orientar las decisiones económicas y sociales conforme a la institución hacia los objetivos, como lo mencionaba Nora, de la demanda de la comunidad específica. Y fortalece la contabilidad pública, nos permite fortalecer la confianza ciudadana y combatir la corrupción. Es por eso que hoy existen veedurías ciudadanas específicas hacia proyectos o hacia instituciones. Entonces, la contabilidad pública traduce esos principios en transparencia, control social y rendición de cuentas. Por eso, conforme a la norma, ustedes saben, los primeros 3 meses, o bueno, finalizando cada año, se hace una rendición de cuentas de los resultados eh, anuales con los objetivos, y los primeros tres meses se debe realizar una asamblea o una rendición de cuentas de cuáles fueron la ejecución presupuestal y los resultados obtenidos en el año inmediatamente anterior. Entonces, rol de la contabilidad pública en el Estado. Entonces, nosotros registramos y presentamos los resultados de la ejecución, no solo presupuestal, sino de nuestros planes, nuestros programas y nuestras metas estatales que hemos realizado.
Desde ahí verificamos nuestros bienes, derechos y obligaciones acumuladas en el tiempo por la institución, y esto nos permite informar a la ciudadanía y al Estado sobre la gestión pública y el uso de recursos que hemos tenido como entidad. Entonces, la contabilidad pública, su objetivo principal es reforzar la legitimidad del Estado frente a nuestra ciudadanía. Ahora, existen diversas instituciones y características del entorno contable que tenemos. Entonces, existen entes con diferentes fines, por ejemplo, los centralizados, que funcionan como entes gubernamentales sin ánimo de lucro, pero también existen empresas, empresas industriales o mixtas que operan bajo lógica de mercado. Ya me pongo un momentico. Cuéntame, comando. Cuéntamelo. Sí, sí, mándesela a Johnny y dígale que lo sabe antes de que termine el día. Ah, listo. Hágale, comando. Hágame el favor. Listo. Vamos a cenar. Devolvemos. Y existen empresas industriales o mixtas que operan bajo lógica del mercado, o sea, oferta y demanda y en la búsqueda de la generación de los resultados como institución. Entonces, es factores que afectan la contabilidad pública de estas instituciones, desde las centralizadas hasta las empresas industriales o mixtas, que son la dimensión institucional, el nivel de recursos que tienen, en el caso ahorita que se está hablando en el Senado, de las instituciones de educación superior. Entonces sabemos que hay instituciones de educación superior nacionales, departamentales y municipales, y conforme a su nivel, pues también reciben una cantidad de recursos mayores o menores. En caso ejemplo, de costo per cápita o costo por estudiante. Entonces no es lo mismo la Universidad Nacional, que recibe 25 a 30 millones por estudiante por semestre, a una universidad departamental como lo es la Universidad de Pamplona, que sus recursos no superan los 4 millones por estudiante. Entonces, de alguna u otra manera, también eso genera desestabilidad en los resultados posibles que puedan tener en nivel competitivo entre instituciones. Entonces, lo hemos hablado hace mucho tiempo con la distribución del presupuesto que se tiene para entidad. Entonces, la unidad contable básica que reportan a la Contaduría General de la Nación, conceptos de ente contable y valorización de transacciones, y su horizonte temporal y la escala de medición que tiene cada una de estas entidades. No es lo mismo medir una entidad municipal o una alcaldía con 5.000 habitantes a una alcaldía que tiene 1 millón, 2 millones de habitantes. Su nivel de presupuestos pues es inferior. Y sus conceptos, de igual forma, los conceptos de manejo son también mínimos. Elementos fundamentales de lo que conocemos como el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Entonces, en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública se definen elementos claves para una información contable. En el caso correspondiente, el ente contable público, que es la unidad mínima que reporta, o sea, la entidad que reporta las operaciones y los hechos de actividades registradas dentro de la institución, la escala de medición, cómo están midiendo las unidades, cada unidades, llámese monetarias o físicas, y el periodo en el que se reporta. El periodo, o sea, los plazos o el tiempo en el que reportan estas operaciones. Entonces, en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, la reporta un ente contable público que reporta las operaciones y los hechos que realizó dentro de la entidad, lo reporta conforme a unas escalas de mediciones planteadas, llámese monetarias o físicas, y en un periodo estimado, llámese trimestralmente, semestralmente, mensualmente. Eso lo vamos a ver en la unidad 4. Por ejemplo, las entidades públicas mensualmente deben informar a la Procuraduría y Contraloría los resultados obtenidos en el mes, conforme a sus obligaciones de control. Su correcta aplicación garantiza transparencia, comparabilidad y control de la institución, tanto de manera horizontal como vertical en sus análisis. Eso nos permite saber cómo nos fue conforme al año inmediatamente anterior, pero también cómo nos fue
en el transcurso de ese mes o de ese año. Entonces, desde ahí, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública genera unas bases en el marco conceptual que se desarrollará en etapas posteriores. Vamos a ver. Entonces, diferencias entre contabilidad pública y privada. Entonces, enfoque y objetivos fundamentales. La contabilidad pública se enfoca en el interés colectivo, la transparencia y el control social, como lo mencionábamos. Mide el uso eficiente de los recursos públicos y su impacto social. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para los ejercicios que les vamos a dar en el taller. ¿Por qué? Porque no solo, recuerden, la contabilidad privada sí mide utilidades, pero acá nosotros también medimos cuál fue el impacto social que tuvimos como institución. No podemos decir que este resultado con una empresa mixta dejó tantas utilidades, pero que el impacto social fue de cero, porque el objetivo de las instituciones públicas es generar el impacto a las instituciones o el impacto a la ciudadanía. Entonces, y tiene una visión social y una función redistributiva. La contabilidad privada, por el contrario, es orientada a rentabilidad, utilidad y toma de decisiones empresariales que beneficien a unos entes particulares, persigue intereses particulares y objetivos comerciales y se centra en la generación de valor, o sea, en la generación de utilidades para los propietarios. Eso está más que claro. Entonces, diferencias estructurales claves, naturaleza del ente, público y privado, finalidad, social, económica, ambiental, contabilidad pública, es financiera de gestión, la propiedad, la contabilidad pública es comunitaria, la contabilidad privada es individual o corporativo, los ingresos, ¿de dónde provienen los ingresos? Fiscales, de producción o de contribución social, la contabilidad privada, por el contrario, son operacionales, financieros y especulativos. Resultados esperados. Buscan un beneficio social y la contabilidad privada, ¿cómo se mide el resultado esperado? Pues conforme a la utilidad neta. Dependencia. La contabilidad pública depende de el presupuesto como tal asignado por la institución que se deriva del recaudo. Ya sabemos que el presupuesto se deriva del recaudo tanto de transferencias nacionales, ¿sí? Y transferencias o recaudos municipales. Entonces, bueno, tendríamos compromiso de mostrarles un ejemplo de este tema en la siguiente clase. Ustedes saben que hay un recurso, un porcentaje para inversión. Por eso es que, por ejemplo, a veces alcaldes prometen lograr la pavimentación total de una ciudad, pero pues realmente en el presupuesto público de 1 billón, por ejemplo, de su operatividad anual, pues para inversión no supera los 160.000. Entonces, esos 160.000 millones tienen que ir distribuidos entre todas las secretarías conforme a también contratación operativa, o sea, contratación de OPS entre y junto a eso inversiones públicas. Entonces sabemos que los 160.000 se van convirtiendo en solo 8.000 millones direccionadas a la Secretaría de Infraestructura en Pavimentación Vial y que esto no genera ni el avance del 5% de la operatividad o el resultado esperado que se tiene. Entonces desde ahí pues sabemos que el presupuesto público, la totalidad del presupuesto, pues no va a ir direccionada a la inversión porque existe el concepto de la operatividad y que hay un presupuesto fijo para planta, mantenimientos, luz, entre otros conceptos de la operatividad de la institución, o sea, de la alcaldía como tal. Y la contabilidad privada, pues su dependencia es netamente de la gestión empresarial, o sea, el recaudo que se tiene en venta. Se hace un presupuesto inicialmente en enero para los accionistas, pero realmente la gestión empresarial es el recaudo que usted tenga en el transcurso del año, pues le va a permitir generar eh, el proceso de reinversión dentro de la institución. Su regulación, la regulación de la contabilidad pública, hay un ente regulador que es la Contaduría General de la Nación. El contador actualmente es Mauricio Gómez, cercano al Consejo Nacional de Contadores y a André. Estamos desde las luchas de la defensa de la profesión desde hace mucho tiempo.
con la resolución 222. Bueno, hay varias resoluciones. Ahorita vamos a ver una actualización desde el organigrama de la Contaduría General de la Nación, que fue actualizada en el 2024. Y la contabilidad privada, pues está el decreto 2649 en general, las normas internacionales de contabilidad y pues acá nos faltó las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, que ustedes ya deben estarlas leyendo y mejor dicho se las saben de pies a cabeza. La contabilidad pública pues tiene una visión social y la contabilidad pública tiene una visión económica. ¿Por qué yo les mencionaba estas diferencias claves? Porque existen unos criterios de medición y rentabilidad. Entonces yo les decía, bueno, una cosa es los índices de medición que tenemos en las empresas privadas, pero acá nosotros no podemos medir el índice de rentabilidad de una institución privada que no tiene un objetivo social al índice de rentabilidad de una entidad pública que tiene un objetivo social y que busca que de alguna u otra forma el impacto sea medible desde cuántas personas hemos logrado como institución pública beneficiar. Entonces, la contabilidad pública no considera impuestos ni transferencias como costos, evalúa eficiencia social más que utilidad y su rentabilidad debe de ser pública. Entonces, el índice de rentabilidad pública es el excedente público, dividido entre los activos fijos operativos revaluados. En la contabilidad pública, en la contabilidad privada de diferencia, se incluye la amortización, los impuestos, las provisiones en los costos, evalúa la rentabilidad financiera sobre la inversión y se calcula mediante la rentabilidad privada entre utilidad dividido entre los activos totales. Entonces, el excedente público, acá aparecen unos conceptos claros que nosotros en la contabilidad privada le llamamos utilidad y las utilidades, por decirlo así, en la contabilidad pública se les llama como excedentes públicos. ¿Y cómo se mide el índice de rentabilidad pública? Excedente público dividido entre activo fijo operativo. Vamos a ver unos ejemplos sobre esto. La biblioteca pública y la librería privada. Entonces, ingresos. La biblioteca pública, impuestos, transferencias del Estado y entre otros ingresos ya de alquileres y espacios de préstamos, por ejemplo, que se da. La librería privada pues se da entre las ventas, su operatividad diaria, venta de libros o de cafés, snacks que hacen dentro de estas librerías hoy actualizadas, estas librerías que hoy hay ya en las ciudades que lo combinaron para su operatividad, combinaron con otros ítems. Costos considerados, entonces aparecen los gastos operativos, pues, sin impuestos ni transferencias, y en la librería privada aparecen los costos operativos, más los impuestos, más las amortizaciones. ¿Cuál es el objetivo? La biblioteca pública, su objetivo o su medición principal para dar los resultados o para medir los resultados obtenidos es número de usuarios atendidos y número de usuarios que han accedido a, a la lectura y cultura dentro de la institución. Y en la librería privada existe su medición netamente desde la rentabilidad financiera sobre las ventas. Entonces, ¿cómo medimos la rentabilidad? Entonces, como lo mencionábamos, excedente social dividido entre inversión en infraestructura, la librería privada de diferencia, lo manejamos entre utilidad neta dividido entre los activos totales. Entonces, desde ahí aparece que si la biblioteca atiende a más usuarios con el mismo presupuesto, su rentabilidad pública crece aunque no genere dinero. Por el contrario, la librería necesita vender más libros y obtener ganancias, puesto que su éxito se mide netamente por la utilidad financiera que tenga la institución.
Entonces, las entidades públicas, clasificación y normatividad aplicable. Entonces, existen entidades principales que nosotros conocemos, que son los ministerios, departamentos administrativos, presidencia, gobiernos territoriales. Recuerden en la unidad 2 que les mostré el organigrama y cómo se dividen las instituciones públicas, bueno, que están plasmadas todavía. Y las entidades adscritas creadas por iniciativa del ente principal bajo su orientación y control. Entonces existen entidades, por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta, como el Centro Tecnológico de Cúcuta, que buscaban el acceso a la educación técnica y tecnológica de más jóvenes. Entonces son entidades que se han creado desde la operatividad de las instituciones públicas, que pueden ser tanto en su totalidad pública como con un enfoque mixto, acueducto metropolitano, entre otras. Entidades vinculadas, pues las entidades vinculadas aparecen las que desarrollan funciones de producción o comercialización, pero están sujetas a coordinación estatal. Desarrollan de producción o comercialización, llámese en este caso la empresa de agua como tal del municipio. Entonces, a pesar de que tienen unas funciones comercializadoras y de producción dentro de la ciudad, pues siguen sujetas a la coordinación del Estado o a coordinación y control de las instituciones públicas que regulan, llámese departamento o municipio. Entonces, en lo normativo, recordamos, como lo veíamos en la tabla anterior, en el comparativo, en el sector público existe la normatividad de la Contaduría General de la Nación. En el sector privado aplican las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera. Hacemos mención a la historia de la contaduría pública. Entonces, la contaduría pública se generó por allá en el 1819, cuando, cuando Bolívar exige que exista un control severo sobre los recursos públicos, que hoy por hoy no se puede seguir, no se pudiese o no se debía seguir manejando las instituciones públicas sin tener un control presupuestal y sin conocer de primera mano cuáles eran sus objetivos, cuáles son sus ingresos, cuáles eran sus gastos dentro de la institución. Entonces Bolívar inicialmente en 1819 dice, venga, debe haber una entidad que les diga cómo es que se debe llevar esto y cómo debemos generar los controles y cómo deben de ser las inversiones dentro del Estado. Entonces, desde ahí comenzó la evolución histórica de la contaduría y de la contabilidad. Entonces, en 1886 la Constitución propone lo que conocemos como, o lo que se conocía como el Tribunal Superior de Cuentas y comienza la regulación contable. Apareció en 1923 la misión Ketmer, que pues no es una misión solamente, sino fueron muchas en varios países, que recomienda crear la Contraloría. Era una misión que venía desde Estados Unidos, que buscaba que existiesen unas regulaciones desde el Estado y ofrecieron sus servicios como Estados Unidos para generar apertura de, de los estados latinoamericanos. En 1968, entonces en 1923 ya por primera vez se recomienda crear la Contraloría General con la finalidad de generar ese control del recaudo fiscal que tenían las entidades. Pero en 1968 Carlos Lleras plantea separar la contabilidad del control, porque no puede existir una persona que genere la contabilidad, pero que esta misma persona sea la que controle de verdad si se están viendo, si se están haciendo bien las cosas. Entonces, desde ahí Carlos Lleras dice, venga, tenemos que generar dos instituciones distintas. Una que lleve la contabilidad y otra institución que genere el control, tal como lo pasa en las instituciones privadas, que existe el contador y quien controla o quien supervisa que de verdad está haciendo bien las cosas al administrador y al contador, pues el famoso revisor fiscal, que es el que postula la asamblea de socios. En 1991, la Constitución Política de Colombia
crea el cargo por primera vez de Contador General de la Nación, que está plasmado en el artículo 354. Entonces ahí ya por primera vez se habla que el Estado va a contar con un Contador General de la Nación distinto a el Contralor. Y en 1995, 4 años después, ya cuando el Estado tenía la capacidad para poder generar las estrategias específicas dentro del Estado colombiano, pues se designa el primer contador general de la nación. En 1996, un año después, se crea la ley 298 que por primera vez se crea formalmente la Contaduría General de la Nación, que es lo que vamos a ver de cuáles esas funciones y qué realiza dentro del Estado. A partir de 1996 inició la modernización del sistema contable estatal que se está. Entonces, el antes y el ahora. Entonces, ¿qué pasaba antes cuando Bolívar comenzó a solicitar esa actualización del control severo que debía tener el Estado? Pues existía una información dispersa, sin consolidación. Ahora nos permite conocer la información detallada y que el Estado y las instituciones públicas nos presenten informes mensualizados, trimestralizados, entre otros. Antes las decisiones se presentaban sin base técnica y datos confiables. Ahí es donde aparecían los endeudamientos de las instituciones públicas, las liquidaciones de algunas, entre otros. Ahora existe la evaluación precisa de los proyectos de inversiones. No teníamos normas contables. Hoy sí existen los principios y las normas claras de la contabilidad general de la nación. Era difícil de controlar la corrupción que se presentaba. Hoy por hoy se identifica más fácil las corrupciones presentadas dentro de las instituciones. Por eso hoy ya es normal desde las noticias, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, escuchar de corrupción. Ya no estamos hablando desde contabilidad pública de los resultados obtenidos a pesar de tener este proceso, ¿no? Porque ustedes dirán, profe, pero bueno, ahora tenemos más control, pero lo mismo, se sigue perdiendo el recurso. Ese, digamos, no es el debate que tenemos actualmente. Estamos hablando de que ahora es más fácil conocer a primera mano que se está generando esas contingencias. En ese entonces existían procesos manuales y poco técnicos. Hoy ya es tecnificado por profesionales. Las instituciones públicas hoy por hoy cuentan con sus software contables de igual forma. SIGO, TNS, entre otros, Alegra y otras instituciones de software dependiendo, digamos, del departamento, y son departamentales o nacionales. Software que ya son a nivel nacional, como SIGO o TNS, por ejemplo, Norte de Santander, que es muy fuerte para las instituciones públicas. Antes no era una exigencia de profesionalización el que llevaba y ejercía la contabilidad dentro de los departamentos, dentro de los municipios. Hoy por hoy, cada una de las instituciones públicas cuenta con su contador que firma los estados financieros, su contador que supervisa los resultados obtenidos de la institución. Entonces ahora existe una cultura contable extendida a las entidades y existe una obligatoriedad de la profesionalización en el Estado. Entonces la contabilidad pasó a ser un registro informal, un sistema técnico normado y estratégico, como lo pudimos observar desde el 1819 hasta 1996, que de verdad comenzó a aplicar la Contraloría General de la Nación y de verdad comenzamos a generar un control en el sistema contable estatal. Entonces ahí entramos a hablar sobre la Contaduría General de la Nación, porque le hemos mencionado que se creó por allá en la ley 298 en 1996, pero que 4 años antes se había constituido el cargo, pero que no estaba reglamentado. Pues vamos a ver qué o para qué es que está el Contador General de la Nación. Entonces, la Contaduría General de la Nación fue creada por la ley 298 del 96 y un decreto 1914 del mismo año, del 96. Su función está plasmada en el artículo 354 de la Constitución.
El contador general llevará la contabilidad general de la nación y consolidará la de sus entidades descentralizadas. Es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué quiere decir? Una unidad administrativa, que acá está el Ministerio de Hacienda, en el organigrama, acá aparecen unidades administrativas y en las unidades administrativas van a salir unas unidades administrativas. Entre estas, la Contaduría General de Planes. Entonces, la Contaduría General de la Nación es hoy considerada una de las entidades contables públicas más avanzadas de América Latina. Venga, voy a salir acá de una duda que se me generó. Creo que esto es de industria y comercio, pero quiero salir de la... Sí. La unidad administrativa especial, el Ministerio de Comercio, la Junta Central de Contadores, donde ustedes en unos años van a estar sacando la tarjeta profesional, no está escrita al Ministerio de Hacienda, sino está escrita al Ministerio de Comercio, de Industria y Comercio. Pues también tiene una unidad administrativa especial que se llama la Junta Central de Contadores, que está destinada a la operatividad, control y vigilancia de los contadores públicos. Entonces, contabilidad, funciones esenciales de la contaduría. Hay un sinfín de funciones, no las vamos a mencionar todas porque hoy día la clase solo mencionando las funciones. Sus funciones principales es definir políticas, principios y normas contables del sector público, establecer normas técnicas y procedimientos, consolidar la contabilidad general de la nación, elaborar el balance general del país y presentarlo ante el Congreso de la República, expedir normas para obligaciones contingentes, bienes incautados y recursos que tenga el Estado, emitir conceptos y absolver consultas contables que tengan las entidades departamentales y municipales, ejercer inspección y coordinación de control interno y externo de las instituciones. Entonces, ¿esto dónde está contemplado? En el decreto 1693 del 2023, actualizó la estructura y funciones para adaptarlas a los nuevos desafíos tecnológicos y normativos. Entonces, hacemos una mención que el decreto 1914 nos plasmó la operatividad de la Contaduría General de la Nación en el 1996, pero existe el decreto 1693 de hace 2 años que actualizó la estructura y funciones de la Contaduría General de la Nación. Y desde ahí, pues ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos y cuáles son la estructura como quedó contemplada a fecha de hace 2 años. ¿Sí? Requisitos para ser contador general, para que se vayan proyectando acá y en un futuro yo diga, yo fui el docente del contador general de la Nación. Entonces, ser colombiano y ciudadano en ejercicio, tener la tarjeta profesional vigente, no haber sido condenado por delitos dolosos, acreditar mínimo 10 años de experiencia profesional en contaduría pública. Ojo, en contaduría pública. Este cargo exige formación técnica, ética y experiencia, dado su impacto en la transparencia del Estado. Entonces, se debe acreditar mínimo para ser contador general de la Nación los 10 años de experiencia profesional en el área de la contaduría pública. Entonces, el impacto de la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General consolida la información contable de 4.000 entidades públicas. Esto permite al Congreso conocer la situación patrimonial que tiene el Estado nacional, ¿no? Hablando a nivel nacional. Facilita la toma de decisiones de la política fiscal y social desde ahí, porque el Congreso dirá, venga, esta situación patrimonial que nos está presentando en esta situación, desde aquí es donde debemos de generar la toma de decisiones. Cuando ustedes escuchan al Ministerio de Hacienda generando el presupuesto y que inician debate, como lo mencionábamos en la unidad número 2,
Desde marzo se comienza la construcción del presupuesto del siguiente año, pero que en junio es que arrancan, junio, julio arrancan los debates en el Congreso de la República para la aprobación de un presupuesto. Bueno, en todo ese sinfín desde marzo ha pasado por la Contaduría General de la Nación los resultados patrimoniales en el ejercicio de ese año inmediatamente que se está dando. Entonces, esto nos permite mejorar la transparencia frente a la ciudadanía y el control social y político que está dando, porque acá control social pues es la ciudadanía, que hacemos un control social, pero también existe el control político porque estos informes ingresan al Congreso. Sin estas consolidaciones sería imposible realmente tener una visión integral de las finanzas públicas y sin conocer a primera mano los resultados que tiene la Contaduría General de la Nación, pues es imposible decir que voy a crear 7 universidades públicas en Colombia sin saber ni qué era o sin conocer a primera mano si el Estado tiene la capacidad para absorber y financiar esos proyectos. Entonces, en su decreto modificó la estructura orgánica de la Contaduría General, quedando así el Contador General de la Nación. Entonces, existen algunos asesores directos del Contador General, que es el encargado de jurídica, el jefe interno de control interno, el jefe de planeación y el jefe de logística, capacitación y prensa. Existen 4 subcontralorías, subcontadurías, perdón, subcontaduría general y de investigación, subcontaduría de centralización de la información, subcontaduría de consolidación de la información y la Secretaría General. Y desde ahí aparecen los jefes internos que son de investigación y normas, de doctrina contable pública, de capacitación en contabilidad pública. Esto si ustedes buscan en YouTube la Contaduría General de la Nación, hacen constantemente, y ahí les hago una invitación a ustedes como profesionales contables, pues de que en Instagram sigamos a estas plataformas. Por ejemplo, hoy por hoy la DIAN tiene el defensor DIAN en Instagram, en donde les hace capacitaciones en tributaria totalmente gratis entre diplomados y talleres. Entonces hacen diplomados de 7, 10 clases distintas sobre aduanas, impuestos, declaraciones. Ejemplo, hace 2 meses hicieron un taller de declaración de renta casi que gratis desde la DIAN, entre otros. Entonces ahí ya ustedes pueden comenzar en el ejercicio de la profesionalización de su formación. Entonces, la Subcontaduría General de la Centralización tiene la gestión y evaluación de información de las entidades del gobierno, la gestión y evaluación de la información de las empresas, aquí aparece ya todo lo que es mixto, el sistema de información integrados nacionales, acá es donde se integran todos los resultados obtenidos, y entre otros, que es el chip. En la consolidación de la información existe un jefe de procesamiento y análisis del producto, de estadística y análisis económicas que se están dando y el apoyo informativo, o sea, colocar a primera mano los resultados obtenidos. Y en la Secretaría General aparece talento humano, todo el tema de contratación y servicios generales, administrativos y financieros. Entonces, el régimen de la contabilidad pública. Entonces, acá abordamos cuál era la estructura, cuáles eran las funciones que tenía eh, la Contaduría General de la Nación, cuáles son los requisitos para ser los Contadores Generales de la Nación y miramos la estructura. Entonces, bueno, tal vez aquí no solo está el Contador General de la Nación, pero que también van a estar los subcontadores. Entonces, ya vemos que ahí hay varios contratos dentro de la Contaduría General de la Nación. El régimen de la contabilidad pública, su resolución 222, resolución 222 de 2008, aplica a todas las entidades del Estado en sus diferentes niveles. También rige para órganos autónomos y entidades con participación estatal que sean mayores o iguales al 50%. Cuando el Estado como tal sigue siendo dueño del 50% de esta entidad, nosotros debemos de aplicar el régimen de contabilidad. Su objetivo es garantizar uniformidad en la información, transparencia y control.
Se sustenta en tres dimensiones: la jurídica, que es el marco normativo y funciones del Estado colombiano; económica, que es la producción de bienes, redistribución de la renta y tributación de estas; y la dimensión social, que es el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Entonces, esas tres dimensiones es el cumplimiento de las leyes colombianas, pero que estas instituciones también deben de demostrar la redistribución de la renta y la tributación del Estado, y que existan dentro de su operatividad siempre inmediatamente el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en los que su operatividad se está dando. Fin esencial del Estado es acceso a la educación. Bueno, la universidad sí está ejerciendo ese cumplimiento del fin esencial por la que fue constituida o por la que estamos financiando desde el Estado. Entonces, desde ahí comienza a generar ese control. Plan General de la Contabilidad Pública. Entonces, ya sabemos que existe un Plan General de Contabilidad. Entonces, existe también ese PUC en contabilidad pública. Entonces, existe un conjunto interrelacionado de conceptos, normas, procedimientos e instrumentos contables. Desde ahí se permite generar información financiera, económica, social y ambiental útil para el control de la gestión pública. Entonces, acá existe una versión, bueno, acá existía una versión vigente desde 2007. Desde la entrada del contador general Mauricio, se han hecho actualizaciones de este Plan Único de Cuentas, y ahorita vamos a mostrarlo, porque hay uno que se dio hace no mayor a 6 meses, 7 meses, ahorita lo mostramos. Ya hoy por hoy, con la actualización de la plataforma de la Contaduría General de la Nación, pues yo les estoy hablando casi que resumida desde el texto y combinada con la actualidad de hoy de la Contaduría General, pero si ustedes ingresan a la plataforma, ahí van a conseguir libros totalmente gratis con información a primera mano. Si su función es dedicarse en lo público, pues hay que generar esa retroalimentación. ¿Por qué? Porque el Estado principal, o todo lo que hemos estado mencionando en el transcurso de la tutoría, pues su ejercicio principal lo van a dar en sus espacios prácticos desde su profesionalización. Entonces, existen unas versiones cada vez más ajustadas a las necesidades del Estado. Tras el 2023, con el decreto que actualizó el organigrama, pues también nos ha permitido, o le ha permitido al Estado colombiano, generar nuevos documentos para que las instituciones públicas generen los resultados adecuados. La contabilidad pública es un sistema que lo registra los hechos económicos, evalúa cambios en variables financieras y presenta resultados en periodos determinados. Entonces, un municipio registra la compra de un camión de recolección de residuos. Un hecho económico es la adquisición del activo. Un impacto social, mejora del servicio público. Y la información contable, pues es el registro en el Plan General de Contabilidad Pública como activo no corriente del camión de recolección de residuos. Entonces, ¿qué es ese Plan General de Contabilidad Pública? Pues es la base teórica que sustenta las normas contables del sector público. Su objetivo, como lo hemos mencionado desde que inició la tutoría: control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia. Entonces, ese Sistema Nacional de Contabilidad se orienta para la toma de decisiones, pero también para la evaluación de la gestión administrativa de cada institución. Entonces, objetivos de la contabilidad pública: determinar y optimizar el patrimonio público, distribuir bienes y servicios de forma eficiente, evaluar los planes y proyectos en línea con nuestra ejecución presupuestal, generar cultura y conocimiento público sobre los recursos estatales. Entonces, la información contable pública debe tener los siguientes ítems: confiable, objetiva, relevante, razonable, verificable, oportuna, universal, comprensible, racional y consciente. Principios de contabilidad pública: gestión continuada. O sea, se presume que la entidad pública seguirá existiendo de forma indefinida, salvo que existan evidencias claras de lo contrario. Esto nos permite planificar y valorar su operación no solo en el siguiente año. Entonces, ya esto nos permite que el presupuesto no solo se dé
para el siguiente año, sino que desde ahí, por eso ustedes en las noticias también escuchan mucho de que el Congreso está debatiendo el presupuesto público. ¿Por qué? Porque estratégicamente es inviable. En el transcurso de los años se va a presentar la desfinanciación de tal proyecto, o porque se quiere implementar un presupuesto exorbitante para este año, pero que eso nos va a llevar a una crisis financiera en los siguientes. Registro. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse en orden cronológico y conceptual. Eso se da tanto en lo público como en lo privado, pues que usted va registrando conforme a lo que se va dando en la institución, las transacciones que se van dando dentro de la institución. Devengo causación. Los ingresos y gastos se reconocen cuando se generan los derechos u obligaciones, no cuando se recibe o paga el dinero. Esto muestra la situación real del periodo contable, o sea, quiere decir que nosotros causamos la transacción cuando se generan los derechos o las obligaciones, cuando se generan los derechos o las obligaciones como tal, y no solo cuando nosotros hemos pagado, porque nosotros podemos pagar más adelante, pero la obligación ya está dada anteriormente. Asociación. Los ingresos deben relacionarse con los gastos necesarios para generarlos, garantizando que los resultados reflejan con precisión el costo y el beneficio de las actividades del Estado. Entonces, algo que no se permite en las instituciones públicas, es decir, que vamos a iniciar con un déficit presupuestal de 100.000 millones. No, acá usted tiene que ajustar el presupuesto conforme a los resultados obtenidos inmediatamente en el año anterior y cuáles sus ingresos esperados y cómo va a generar esos ingresos esperados. Usted no puede decir, no, es que este año voy a tener para inversión no 160.000, sino 500.000, porque yo sé y estoy a la expectativa que el banco me va a aprobar un crédito. No, primero demuéstrame que el banco la aprobó y desde ahí usted va a hacer ese presupuesto, porque yo no le puedo aprobar un presupuesto que el banco no le apruebe el crédito y con qué va a financiar los resultados que tenga esperados. Medición. Los hechos económicos se cuantifican en términos monetarios, utilizando las unidades de medición comunes, generalmente el peso colombiano, lo que permite comparabilidad y análisis de esto. Prudencia. Ante varias opciones posibles, se debe elegir la que refleje con mayor seguridad la realidad de la institución, evitando sobreestimar activos o ingresos o subestimar, o sea, no generar la importancia de los pasivos o los gastos institucionales. Periodo contable. Importante, la actividad contable se divide en periodos regulares, generalmente no, siempre es desde el 1 de enero al 31 de diciembre para facilitar la evaluación de los resultados y para facilitar la rendición de cuentas. Revelación. La información contable debe mostrar con claridad la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad. Se deben incluir las notas dentro de esa información de rendición e informes explicativos cuando sea necesario. No compensación. No se pueden compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos. Cada elemento debe registrarse por separado para reflejar fielmente la realidad contable de la institución. Hechos posteriores al cierre. Es importante que cualquier información significativa que ocurre después del cierre del periodo, pero que afecte sus resultados, debe ser registrado o revelado en las notas de los estados contables. Entonces, en esas notas se presentan si hemos, bueno, voy a dar un ejemplo así que se me viene a la cabeza. Un crédito en la entidad pública, por ejemplo, acá que se dio un crédito en Cúcuta de 300.000 millones de pesos, pagaderos a 10 años, se genera una tutela, la tutela detiene el crédito, pero ya se había girado el recurso. Entonces, la tutela pues genera de que el Estado o la alcaldía no pudiese gastar ese dinero, pero el banco no le interesa, el banco sigue cobrando los créditos. Entonces, ahí hay un detrimento patrimonial presentado. Entonces, ese fue un debate que presentó y eso hay que meterlo en la nota del Estado porque usted tenía el crédito, no pudo ejecutar los gastos, pero sí generaron pérdidas o
gastos en intereses pagados a los bancos en el transcurso de que se diese cierre a esta tutela. Ya se dio cierre a la tutela, pero fueron 4 o 5 meses entre un año, de un año a otro, que se presentó con ese préstamo ahí detenido. Ejemplo práctico de Vengo: si un hospital público presta servicios en diciembre, pero el pago llega en enero, el ingreso se reconoce en diciembre, cuando se generó el derecho, no cuando se recibe el dinero. ¿Por qué? Porque el servicio se presentó en diciembre. Como lo mencionamos, existe un periodo contable, a pesar de que el pago llegue en enero. Ya cuando llegue en enero, pues se genera todo el cierre contable y genera ese enlace, digamos, del ingreso con el hecho generador del ingreso. Entonces, la importancia para dar cierre ya a la temática del día de hoy, a la unidad número 3, la importancia del Sistema Nacional de Contaduría Pública y del presupuesto general de la Contaduría Pública es garantizar la transparencia, eficiencia y control social en el uso de los recursos públicos, y es de ahí tomar las decisiones basadas en información confiable, fortalecer la confianza ciudadana y la rendición de cuentas, y esto genera o nos da el resultado de la unidad 3, eh, que la contabilidad pública no es solo un sistema técnico, es un instrumento de democracia, transparencia y desarrollo estatal. Ay, creo que a mí se me fue aquí. Un momentito. Me voy a eliminar sin culpa. Ya no me puedo poner. A ver. Para dar cierre, voy a mostrarles acá el catálogo general de cuentas públicos. Entonces, como les mencionaba, la Contaduría General de la Nación, usted ingresa a la Contaduría General de la Nación. Acá le muestra transparencia, los canales de atención, servicios en línea, estadísticas, los resultados, mecanismos de participación ciudadana, programas de transparencia, vigencias del año 9. Acá aparece la rendición de cuentas de la contabilidad, de la Contaduría General, de la contabilidad. Acá está el informe que presentaron 2024-2025, informe de gestión, misión, presupuesto, la ejecución presupuestal, mediante la ley 2342 del 15 de diciembre de 2023 y el decreto 2295 del 29 de diciembre, la Contaduría General de la Nación se le asignó un presupuesto de 29.000 millones para la vigencia 2024. A su vez, a través del decreto 1522 del 18 de diciembre de 2024, a la entidad le fueron reducidos 3.000 millones, quedando en aprobación vigente de 26.000 millones para el presupuesto o para la operatividad de la Contaduría General de la Nación. De la aprobación vigente a 31 de diciembre de 2024, presentó una ejecución de 24, bueno, casi 25.000 millones, que correspondía al 95% de la ejecución presupuestal, y la ejecución de obligaciones fue de 24.500 millones, correspondiente al 94%. O sea, la ejecución de las obligaciones quiere decir que hubo un porcentaje que no se pagó en el transcurso, a pesar de que la obligación fue dada, pues no se pagó en ese año. Y nos presenta el presupuesto y en qué se gasta el presupuesto de manera detallada. Entonces, gastos de personal, de eso equivale 13.000 millones, adquisición de bienes y servicios, 4.000 millones, transferencias corrientes, 504 millones, gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, 62 millones. En inversiones, entonces acá nos dice, hay 7.600 millones que se gastaron en inversiones. ¿Para qué se gastaron esos 7.000 millones? Fortalecimiento de la generación, capacitación y asistencias técnicas, 1.600 millones, fortalecimiento de la regulación contable pública, 727 millones,
mejoramiento en el sistema contable público, 1.855 millones, fortalecimiento 587 y plataformas, que es lo que les mencionaba anteriormente, que el año pasado se actualizaron las plataformas de la Contraloría General de la Nación, entonces nos permite acceder de manera más rápida a los informes que tiene la Contraloría. 2.000 millones se gastaron en esta actualización. Entonces, desde acá, bueno, ahí les queda ejemplo por este medio, aparece todo el informe de la Contraloría General de la Nación, informes muy parecidos que deben de presentar todas las instituciones departamentales y ofertas de empleo. A veces se publica acá las ofertas de empleos, proceso de selección en el 2020 se hizo por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y por acá tenemos participa nuestra entidad, contador general, control interno, ya todo lo correspondiente. Entonces, lo que yo les acabo de mostrar, acá está Mauricio Gómez, es el contador general de la Nación, pero por acá creo que está el organigrama, los mapas estratégicos, están mira para el organigrama, entonces el organigrama que yo les acabo de mostrar, y acá está explicada las funciones que tienen y las resoluciones de cada uno de los grupos internos de trabajo. El nombramiento del grupo interno de trabajo, investigaciones y normas, este grupo pues debe tener una resolución donde especifica sus funciones y cuáles son las actividades que realiza la institución. Eventos, por acá aparecen los eventos que hacen la Contaduría General de la Nación, conmemoración, creo que están. No, bueno, pensé que teníamos la de nosotros acá publicada porque él estuvo con nosotros en marzo en el Consejo Nacional realizando la conmemoración de los 50 años. Normatividad, pues acá aparece ya la normatividad del Estado, lo que mencionábamos, el artículo 354, que es la creación del Contador General de la Nación, la ley 298 de 1996, que por primera vez ya se habló de la Contaduría General de la Nación, todo lo que yo les acabo de hablar de manera detallada, bueno, acá lo encuentran un poquito más a fondo. La ley 716 del 2001, por el cual se escriben normas para el saneamiento de la información, el decreto, los marcos jurisprudenciales de esta normatividad, la normatividad de la entidad, bueno, y acá aparecen ya, digamos, los normogramas, productos, los informes de evaluación, informes económicos, macroprocesos, libros y textos. Acá usted ya aparecen unos libros totalmente gratis de la contaduría, entonces la contabilidad de control público, armonización a estándares internacionales de contabilidad pública. Entonces dice, venga, existen las normas internacionales de información financiera, entonces nosotros como institución pública también debemos de armonizar a los estándares internacionales de contabilidad pública conforme a la globalización, porque el Estado colombiano también hoy se presenta desde la internacionalización y busca reinversión institucional. Desde ahí ustedes pueden acceder a los libros de la Contaduría Pública. Ahí les dejan para que ustedes lo vayan detallando. Por último, por acá está. Ya llegamos al plano único de cuentas de las instituciones de educación superior, que fue, miren, fue actualizado hace 6 meses. Para que ustedes le dan descargar. Plan único de cuenta de las instituciones de educación superior. Entonces, para las universidades, hace 6 meses actualizado, específicamente por la resolución 061 del 2025. Cómo se lleva activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos. Entonces, la Contraloría General de la Nación ha ido actualizando de manera en que hoy por hoy todos los contadores de cada institución pues puedan acceder. Es como el plan único ese que nos si alguno estudió una técnica o una tecnología hace tiempo, nos mandaban a comprar por ahí en el centro de la ciudad un librito
que valía como 12.000, 20.000 pesitos, pero que traía como 1.000 páginas. Bueno, este está estructurado el plan único de cuentas que debe utilizar la institución. Bueno, claro que esta no tiene las descripciones. Ya les muestro el catálogo general de cuentas. Hace 8 meses, este está aún más actualizado. Lo descargamos. Este sí viene con las descripciones completas. 576 páginas y aparecen el plan único de cuentas. Eso lo mencionábamos en la unidad 2,